Salías a los paros. Soy pésima para las matemáticas. ¿Saben de qué era el profesor mío, el Rafael Correa? Y yo soy del Valle de los Chillos, que también es Quito. ¿Sabes qué? ¿Quién va a comer tartar? No de atún, sino de... Les estoy contando. Es hora de un friki. 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 Me divertí muchísimo haciendo eso. ¿Cómo le convencí a Gisela Bayona de grabar una canción? Porque todo lo que tú me digas yo lo hago. No sé qué poder es de mis tienes mayores sobre mí. orgullos de la vida. No sé cómo salga esto, pero te hice grabar una canción. Ay, me reí mucho. Bueno, quiero darle la bienvenida a este programa que se llama Kiki con Gigi y obviamente con mi inseparable José. Vamos a divertirnos, pero sobre todo vamos a hablar de muchos temas de Quito, de la ciudad. Y ustedes dirán, yo le digo, parece un programa de cocina. Esto no es un programa de cocina. No es un programa de cocina. De hecho, no se trata sobre la comida en lo absoluto, pero contigo, Gigi, creo que de las primeras experiencias que teníamos es tú invitándome a tu casa a comer algo para conversar. Y siempre era como que preparabas tú y yo te veía. Sí, yo preparaba y él así me miraba, me contemplaba. Y yo era como, ay, pero es que no sé qué hacer. Hablábamos, yo picaba, yo hacía de todo, con la ayuda de Ginita, pero siempre terminaba comiéndoselo todo, pero yo era la que trabajaba. Pero bueno, el chisme estaba bueno y siempre que uno cocina con chisme es la mejor mezcla. Es lo mejor, ¿no? Bueno, yo no cocino, pero... Bueno, vamos a empezar. Mientras conversamos. Pero espérate, ¿qué es un kiki? ¿Qué es un kiki? El kiki es como esta fiestita que uno hace con sus amigos súper íntimos solo para chismear. Y literalmente es lo que nosotros hemos hecho desde que nos conocemos en el 2019. Chismear de todo, desde política hasta amores, sufrimiento, familia, complejos, todo. Y ahora lo que vamos a hacer es chismear más sobre Quito, ¿no? Y sobre las cosas. Pero explícame, ¿qué quieres que yo te vaya ayudando? Y seguimos conversando. Bueno, como les decía, siempre que nos reunimos a chismear, nos ponemos a cocinar algo rico. Y voy a hacer hoy un tartar y tú vas a picar la cebolla. Vamos un tartar a hacer de atún. un tartar. Vamos a hacer un tartar. Sí, yo voy a picar el aguacate. O sea, no les voy a decir qué tiene, ustedes ya saben que tiene un tartar de atún, pero al final lo van a ver. Hago el mejor tartar de atún de Quito, de tu bella capital, ¿ok? Por cierto, son aguacates de mi... Eso es un fun árbol. fact. Tus aguacates son los mejores aguacates de Quito y tienes aguacates todo el año. Bueno, que no es normal, así que ¿qué les das de comer a tus árboles de aguacate? Eso es puro fertilizante, no le compren aguacate. No, es el amor que le ponen mis perros cuando se hacen pipí en el aguacate. Ya voy a tratar lo que me hablen lo menos posible el día de hoy. Que ves que no saben ni picar una cebolla. Y yo ya le expliqué. Pero es culpa de mi mamá. Cuadraditos. Oye, yo no sé cómo eran en tu casa, pero en mi casa nosotros no hacíamos nada. O sea, nada, Sí, lo sí que se es. nota, sí se nota, tú tranquilo. Oye, pero hablando de ¿cómo? Rodajas. Rodajas. What do you mean con rodajas? O sea, vinimos a hablar de otra cosa, estúpido. Rodajas es como cuando cortas el tomate, lo coges así. Ya, caché. Uy, Dios mío. Ahora sí, señor productor. Ok. Eso va a Que tener- vamos a cuando nos conocimos en el 2019. Ok. ¿Te acuerdas tú cómo me conociste? Yo sí me acuerdo, pero yo era un triste chico de redacción en una computadora 24/7. Bueno, cuando conocí al José en la redacción de la radio, que yo llegaba a las entrevistas, yo entré y tú ya estabas Sí, en la claro. radio. Sí, yo entré y, bueno, ¿cómo nos conocimos? Cuente usted. Hasta ahí te acuerdo. Bueno, yo me acuerdo porque yo sí yo empecé en la radio y había otros periodistas que tenían tu programa. Y algo claro. pasó, no me acuerdo, pero la cosa es que cambiaron y entraste tú. Y era el rumor. Eso no lo vamos a contar. Ah. No me acabas de contar qué pasó cuando les despidieron, mentira. Era el rumor de que entraba Gisela Bayona a la radio en la que trabajaba. ¿Estás segura que a esto te refieres por rodajas? Sí, perfecto. Ya, ok, Ya. muy bien. Y Acuérdate que después lo tienes que cortar en cuadraditos, o sea, qué haces cuando ya tienes tan poquito? ¿Te vas a cortar la mano? no importa. Lo pones todo así, ¡ey! Se me cayendo un limón. Y le cortas Ya, todito. ok. Esto ya no sirve, ¿ok? ¿Cómo es que sabes cocinar? Tú has La hecho gente cree todo. que cuando uno es inteligente es carichina, ¿no? O eres inteligente o Y aparte eres cocinas bien. bonita. No hay nada. No puedes hacer las tres cosas de la ¿Sabes qué? vida. Te cuento una anécdota que es A un ver. poco soberbio, pero no es soberbio. Ay, cuenta. Entonces yo le decía, a mí me encanta la gente que canta lindo, yo canto horrible. Entonces, Esa es tu falla. entonces mi Es mamá decía, mi verdad. mamá cantaba hermoso y tocaba la guitarra precioso. Entonces decía, mami, qué envidia, o sea, como me hubiera gustado alguna vez poder yo cantar bonito. O sea, sí sé tocar un poco la guitarra, pero no lo hago porque canto pésimo. ¿Sabes tocar la guitarra? Sí. Entonces mi mamá
Me dice, ay, sí, qué pena que no saliste con linda voz. Entonces yo me dio una rabia y le digo, bueno, ya sería el colmo, ¿no? Imagínate. O sea, imagínate. Con linda voz. Claro, toda la amenaza. Pero es chistoso porque, ¿verdad? Ese es el único talento que Dios no te dio. Porque de ahí hasta cocinar en medio de todo, que has hecho programas, que has hecho televisión. Y la cosa es y que... cocino delicioso. La gente no me cree que cocino hago? delicioso. Solo así. En cuadraditos, sí. Pero ¿Cómo? rápido porque te estás Pero es demorando un demasiado. círculo. Haces líneas. Ah, Una, ok. Y de dos, ahí así. 3, Ya. 4 y así las que más puedes. Y después le viras y le sigues cortando Ok, líneas ok. y así se hacen cuadraditos, ¿viste? Esto es cebollín. A mí me gusta con cebollín. No todo el mundo le pone al tartar Cuando cebolla. Pero en realidad idealizamos el programa pensamos que conversar iba a ser más cocinar fácil, ¿no? Iba a la ser como cosa masticar chicle y caminar. fácil del No. mundo. Oye, pero ya, yo sí me acuerdo cómo te conocí porque esto es un miércolero. Dale. Ya, yo sí me acuerdo cuando te conocí porque había el rumor de que ibas a entrar a la radio, y efectivamente así fue, entraste a la radio y yo era un redactor digital, o sea, literalmente yo no tenía nada que ver con el noticiero, pero la Gigi llegaba, tú literal tenías que llegar a hacer el programa y te daban la agenda creo que 5 minutos antes de empezar, entonces nos decías como que ¿quién sabe esto, y el que sabía las cosas Todo era el José. siempre era yo. Yo quiero saber qué pasó con es que en la asamblea. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con...? Y José sabía todo. Yo. Entonces yo Qué me ñoño sentaba... que soy full ñoñísimo. ñoño en Ay, los pero a mí me encantó. trabajos. A mí me encantó lo ñoño que eras. Pero bueno, y entonces yo ya no podía vivir después sin el José, porque el José me ayudaba en todo. Entonces, y a veces hasta me criticabas. Me acuerdo cuando te enojaste por un tema ¿Por qué? minero. Ay, no, me enojé full y te dije que no te iba a volver a ayudar porque no, ¿Yo? porque sí, porque creo que fue en esa época de hace mucho tiempo el ministro de minería o algo así y tú te pusiste full del lado de la explotación minera por razones No, yo no me puse del lado, jamás lo haría. por razones desconocidas de mi No lo haría. entendimiento. Sí. No lo haría jamás. O creo que Sino no fuiste tan ferviente no como yo fui- quería que seas. Sí, o como a veces soy, pero O como lo la que mayoría pasa de es que veces yo creo que eres. también somos un país que nos morimos del hambre. Eso fue, que dijiste, ¿y cómo vamos a vivir si no tenemos explotación? Y yo me levanté y dije, it's Se over. acabó mi amistad. Nuestra amistad se acabó. Sí, porque a veces es lindo ser utópico y pensar en que debemos cuidar la naturaleza, debemos cuidar nuestros páramos, debemos cuidar... Pero a la That's a final, hot take. quien nos explota todo ese espacio son la minería ilegal. Y tenemos gente que se muere de hambre sentado en una millonada de plata. Eso no me parece justo. Entonces tiene que haber una media. Tampoco me puedo ir en contra de esas cosas. Y es lo que mucha gente no entiende, porque hay unos extremismos en donde la gente dice, Sí. ¿cómo pudiste decir eso? Y otros, ¡ay, cómo pudiste decirlo? Entonces, cuando todos Yo te no critican, entendía es eso, porque yo no vas entendía bien. eso. Cuando te conocí yo tenía 23 añitos y para mí el mundo sí era de verlo arder en llamas. O sea, yo decía como que tenemos que llevarlo todo al extremo. Y de hecho de las cosas que aprendí de ti era que siempre me decías como que tienes que aprender a mediar. O sea, tienes que aprender a buscar como el balance entre las dos cosas y eso para mí era un concepto absolutamente novedoso. ¿Me pueden pasar el otro bowl? ¿El plateado de allá? Yo ya estoy flopeando. Bueno, tanto sí, ya. estamos como que pasando... No, ya corta rápido, te estás demorando. A ver. Vamos, hágale. Coges la puntita y le pones así y ahí cortas rápido. Uy, hijito, este tartar va a estar el día de mañana. Mejor lo hacía yo solita. Y les voy a pedir un favor. Esto tienen que cortar. Bueno, entonces. ¿Y sabes qué? Hablando del tema de que eras un niño, me estaba acordando, cuando entraste a la radio, me estaba acordando de que lo diferente que fue tu crecimiento profesional al que fue el mío. Lo diferente que ¿Por fue qué? tu vida en la universidad en Quito al que fue mi vida en la universidad en Quito. Porque, o sea, mi vida en la universidad era otro Quito totalmente diferente. Y esa era la idea de este programa, hablar de Quito y cómo hemos cambiado, ¿no? Obviamente José tiene otra perspectiva de lo que fue Quito. Yo veo que atrás se ríen de tu cortadera y me da estrés, te juro. Pero bueno, Déjame podemos tomarnos en todo el paz. día, señor corta. Pero voy a traer este bowl acá, porque mientras él corta, yo voy a hacer la salsa, porque esto está eterno. ¿Sabían que la salsa del tartar se hace con huevo? Sí. ¿Sabían? ¿Y los huevos? Porque hay como comer huevo crudo. ¿Y los huevos? Ahí están. Ay, no los vi, perdón. Porque hay Sí, como no, comer maldad. huevo crudo. ¿Ah? Es crudo, ¿no? Es crudo, sí. Uy, y yo con las manos sucias y me voy a despeinar. Eso nunca. O sea, el glamour ante todo.
Ya, entonces, les cuento. ¿Y cómo era la época de tu universidad y la época de mi universidad? Yo estuve un tiempo en la Universidad Central. Obviamente, estuve como un semestre en la Universidad Central. Eso nunca me has contado. Sí, estuve en la Universidad Central. Es de la linda Universidad Central. Nada que ver malo con la Universidad Central. Pero no me Y era de esperaba. los chinos, ¿verdad? ¿Qué? No. Bueno, esa fue una de las razones por la que mi padre me A retiró de ver, esa a ver, universidad. a ver. Stop. A ver, stop. ¿Cómo es que entraste a la Universidad Central? Como todos entran. O sea, ¿Y por qué solo estuviste un semestre? Te Te metiste a esos partidos raros. Lo que pasa es que en esa época había una cosa que ustedes no conocen, niños, que se Biblioteca. llama paros. Se Ay, sí llamaban- conocemos el paro. No tenían nada que ver con los paros que ustedes han visto Ya. ahora. O sea, siempre la Universidad Central salía, era tradicional, también el Colegio Mejía, también, por Ok, ejemplo. iba la familia Pero la Universidad tradicional. Central salía a hacer los paros, las huelgas, por el alza del pasaje, por lo que fuere, ¿no? Entonces, obviamente, yo, la nueva en la Universidad Central, yo tenía que hacer amigos en la Universidad Central. Salías a los paros. Salía a los paros, ahí, pero hasta bombas Molotov lanzaban, ¿no? Ya. O sea, era tenaz. Cuando ya fui reportera y empecé a estar del otro lado, del lado de las cámaras y atrás de los policías y los militares que se enfrentaban a los jóvenes, a nosotros, cuando me empecé a dar cuenta de lo terrible que era, ¿no? Claro, cuando yo empecé esta vida, mi papá, pero esto te digo, era una vez al mes. O sea, Todo en el Quito. tiempo. Esto era todo el tiempo. Wow. Que subieron el esto, que subieron el otro, que no nos dieron esto. Yo que me los acuerdo de estudiantes, los paros de transportistas. O sea, recuerdo haber estado viendo la También nos televisión uníamos a cuando los era paros de niño y había transportistas. paros de transportistas. Claro que había una manipulación ahí porque habían estudiantes que ya tenían como 40 años y seguían siendo estudiantes, pero eran líderes estudiantiles. Entonces ellos nos sacaban a protestar. O sea, yo ya me sé cómo era esa cosa, ¿no? Pero lo increíble de todo, miren, o sea, solo la yema, ¿ok? Solo la yema. Esta es la mejor compra que he hecho en mi vida para mi cocina. Y los paros. Entonces, como yo me iba a los paros todo el tiempo y mi papá se moría del miedo, dijo, no, hijita, tú en esa universidad no vas a durar 2 días porque vas a quedar presa. Entonces, me cambió de universidad, ahí terminé en la San Francisco. Espera, tú fuiste candidata a Miss Ecuador. ¿Esto fue antes o después de ser candidata a Miss Ecuador? Eso fue En el intermedio. Eso fue en el intermedio. Exactamente, sí. Eso fue en el intermedio. De día parista contra el alza del pasaje. De Es que tú no noche. sabes, yo también. No, es que esa es otra historia, la del Miss Ecuador. O sea, quienes eran mis compañeras en el Miss Ecuador en aquel entonces, se acuerdan de que yo era la que armaba el relajo, pero bueno. Ya tengo 3 huevos, ¿no? Uy, Dios mío, hasta que el man pique, yo ya acabo de hacer todo. Oye, pero yo estoy asistiendo. Vamos, Deberías rápido. darme las cosas Soya. sencillas. Se supone que esto es comida rápida, oye, que te hago cada que tú vienes. Literal, haces en 2 Soya. minutos. Y Voy a un poquito, apreciar más. un poquito de picante, yo le pongo, es como el tabasco, pero le pongo uno mexicano. Ay, me gusta, creo que vamos a hacer programas de cocina. Esto me está gustando mucho más. Mire, yo estoy El flopeando revolvedor, durísimo. chicos, lo vieron por ahí. Ay, gracias. Es asistente de cámara, lo máximo. ¿Y Oye. el aceite de oliva? Bueno, seguimos hablando de los paros. Y sabes que yo me acuerdo que mis papás siempre nos contaban. Mi papá es del Montúfar. Y siempre tu nos papá también contaba. sabía, entonces. Claro, mi papá nos contaba que de hecho hacían como campeonatos de fútbol o cosas así y que se volvían mortales. O sea, que literalmente sacaban para darse con las Mira, como con las sillas. así. imagínate que en esa época, cuando habían los paros en Quito, la universidad, la policía no podía entrar a los predios universitarios. Entonces, agarraban así? buses los estudiantes y los metían del transporte público, los metían al patio de la Universidad Central, ahí por donde está el teatro, lo metían ahí y los manes lo incendiaban. ¿Ya? ¿Qué onda? Pero eso pasó cuando yo ya era reportera. Cuando yo ya era reportera, pasa eso, meten un bus y yo le digo al camarógrafo de ese, entonces le digo, oye, metámonos a ver cómo incendian el bus. Me dice, no, Gigi, es peligroso. Y los policías nos decían, no, Gisela, no te metas ahí, eso es peligroso. Y yo digo, ustedes no pueden entrar, pero yo sí, yo soy periodista. O sea, los periodistas somos neutrales. Creo Los que chinos no has casi estado me en los queman últimos- viva. en los Claro, encima últimos traidora, paros. porque me estaba, según los Y chinos, te yo del otro lado. conocían. Algunos sí. Oye, no sé por qué mantuviste tanto en secreto esto. Yo me acuerdo solo porque mi secreto. Quito ya era otro Quito totalmente diferente. ¿Cómo o era sea, tu Quito cuando eras estudiante? Tú no tenías esas bellezas que salían a la no, calle a para protestar. nada. Pero eso me hace Pero que sentir. O protestas. estoy romantizando
la violencia. Pero, ¿qué pasó con esos jóvenes que literalmente, porque caché que las universidades siempre eran este centro de pensamiento como medio para cambiar las cosas y todo. Y yo solo estuve en una protesta porque en mi universidad alzaron de la nada un semestre los créditos, el costo de los créditos, pero era una cosa como que cuando yo empecé la universidad pagábamos como $3,000 mensuales y ese semestre pagamos 6,000. O sea, era el doble que alzaron. Y muchos compañeros incluso dejaron de estudiar en la universidad. Entonces todos decidimos alzarnos y bloqueamos la vía de la Ecovía. Y fue como, yo me sentía tan vivo. ¿En qué universidad, perdón? En la Católica. Ya. Está justo en la ecovía de las universidades, pues. Y nosotros nos sentamos en las vías. Y obviamente no era como tus protestas salvajes con, o sea, quema de no es romantizar la protesta, pero creo que eso como joven te pero hace, estaba bien, ¿cachá? Sí. Ahora no, sí y además, que no dime dicen qué nada. derecho se ha logrado en el planeta si no hay una Pidiendo protesta permiso, de promedio. literal. Sí, pidiendo, por favor, ¿me puedes ayudar? La independencia Disculpa. de Canadá. Por alguna extraña razón. Si no sabía la independencia de Canadá, se logró a través de cartas. No me digas. Sí, te prometo. Qué moderno. Pero por Qué eso civilizados. ahora tiene problemas. de Eso no drogas. pasa en estos países. Pero bueno, en mi época era así. Y adivina quién organizó la primera huelga en la Universidad de San Francisco. Tú. Es que de la central te fuiste a la San Francisco y les dijiste, chicos, ¿han escuchado hablar del paro? Les tengo una nueva idea de salida. ¿Y cómo fue? ¿Y por qué? Bueno, era porque reclamamos me parece por los profesores que no estábamos conformes con el nivel de los profesores en la San Francisco. Oye, hay un chismecito de Quito. Si A tú ver. estuviste en la San Francisco en esa época, ¿no era ¿Qué pasa Rafael ese Correa tu profesor? Claro, fue mi profesor. Yo sí te he contado que fue Y mi profesor. era profesor en la San ¿Saben de Francisco. qué era? Yo soy periodista, soy pésima para las matemáticas. ¿Saben de qué era el profesor mío, el Rafael Correa? ¿De qué? Él, mi profesor adorado, ¿ah? Y ahora las cosas han cambiado, son otros tiempos, pero Todavía no estaba loco. él era el profesor de Economía para Poetas. ¡Cáchate esa Economía materia! para poetas. Economía para poetas se llamaba. O sea, para los ignorantes que no sabemos nada de economía. Y se vuelve En de esa la época. universidad porque nos dan Jesús y la persona de hoy, ¿cachá? Economía para poetas, nada por Rafael Correa. Eso es arte, es literalmente Esa era la arte. clase. Solo, Y es nada. verdad lo que dicen que el man era súper hiposo desde la U. ¿Sabes? Él era un tipo muy comprometido siempre con el tema social. Ya. Siempre fue un poco loco, sí. Ya. Detestaba a muchos estudiantes de la San Francisco por un perfil. Conmigo tenía una excelente relación en esa época. Es En más, esa época. en esa época. No, él era el típico que me decía, les voy a contar una cosa porque no quiero hablar de ese tema porque ya he trillado, del tema Rafael Correa, pero una cosa les voy a contar. Yo tenía unas amigas en la San Francisco, obviamente aniñadas, y habían mi grupo de los súper estudiosos, de los norios, súper estudiosos, en donde yo me sentaba para poder entender, porque yo veo números y me estreso. Entonces, para poder entender, y tengo poca retentiva además. Entonces, me sentaba con ellos y me explicaban. Entonces, él hacía algunos ejercicios en el pizarrón. Entonces, yo siempre, yo, y me daba puntos. Entonces, yo tenía full puntos porque yo al pasar a hacer el ejercicio, siempre me iba bien, pero en el examen me iba pésimo. Entonces, hay trabajo final. Bueno, trabajo final, me dice Gisela, tú harás el trabajo final, ponle ganas porque en los exámenes no te ha ido bien. Te va mal en economía para poetas. Yo digo, bueno, ya, entonces vienen mis amigas todas aniñadas, bellas, guapísimas, que eran todas unas guapísimas divas. Entonces me dicen, ay, Gigi, hacemos contigo, ¿verdad? Y yo, ay, claro, me voy a divertir con mis amigas. Entonces Rafael Correa me dice, no con ellas. Y yo le digo, perdón, o sea, tú dijiste, se hacen grupos, ustedes se organizan en grupos, o sea, ¿cuál es la dictadura aquí? Eso sí, siempre tuvo el espíritu. Esa broma envejeció. Entonces le digo, yo puedo ir a hacer mi grupo con quien me dé la gana. Me dice, no. Tú vas y haces el grupo con los que siempre te sientas a ver la clase. Porque esas son unas vagas mediocres que vienen a la universidad solo a buscar marido y te van a hacer que te jales la materia. Y yo, ¿cómo me voy a jalar su materia por Rafael? No, yo voy a hacer un súper buen trabajo. Mira, por último, si lo haces con ella, vas a hacerlo tú sola. Me dice, no van a trabajar ellas. ¿Por qué no eres un poquito más inteligente y te unes a los que saben más que tú? Entonces yo no, porque yo me uno a quien me da la gana. Entonces ella me dijo, bueno, yo te pongo la nota que me dé la gana. Bueno, hice el trabajo, pero lo hice con un amigo economista porque, dicho y hecho, las manes me dejaron pateada, ¿no?
hice con un amigo economista y que ya era mucho mayor que yo y era economista. Entonces yo fui con mi trabajo y dije, ahí está, mi buen trabajo con mis amigas. Ninguna participó, ¿no? Y aún así les pusiste me dice, en el... sí. Y me puso F, ni siquiera lo miró. Así de prepotente. Pero bueno, aprendí muchas cosas de aquello. Me puso F. Y yo, ¿pero por qué? Porque me da la gana. Así como a ti te dio la gana hacer eso, a mí me dio la gana de ponerte F. Oh, por Fue la Dios. única F de toda mi carrera. Por eso les hace huelga. O sea, por eso, por ese F. Cosa que he escuchado No. hablar del paro. Es mi anécdota favorita de tuya que te conozco. Y por cierto, acabé de picar esto. No puedo ¿dónde creer pongo? Ok, vamos a unir todo. Ya está hecha la salsa. Me falta la ralladura de limón. Chicos, el rallador yo lo dejé por aquí. Ahí está ese rallador negrito, me lo pasan. Y aquí unimos todo. Aquí ya vieron lo que eché. Bueno, si no vieron, qué pena, se han perdido Pues qué de una masterclass. Aquí se raya limón. Hay gente que no le pone ralladura de limón, pero a mí me encanta. No sabía Limón que le ponías ralladura de limón. de mi patio también, de mi jardín. Tu patio da todo. O sea, Sí, esa es otra cosa que la gente no sabe. Soy fanática de la jardinería. literal, el otro día estaba viniendo a la casa de la Gigi y la encuentro como señora, así como ya cuando literalmente ya estás en una etapa final. Perdida entre sus plantas y me dice, Qué ven, desgraciado. ven a ver, ven, hoy descubrí que si le cortas un tallito y le plantas al lado te crece. Eran las otra hortensias. Es que, o sea, yo le digo, es tan infeliz, pero lo mismo no solo tú porque eres mucho más joven que yo, pero mis amigas que son de mi edad o más Es que viejas incluso, literal. cuando yo les cuento, hoy no saben, sembré hortensias y me acabo de enterar porque tengo Pero un es que te ingeniero. encanta, Me o sea, fascina. te encanta. Me fascina. Y me dice, me dice me dicen mis amigas, ay, ya está bien. Es que estabas, también, pero esos que tú son estabas síntomas de perdida vieja. en las plantas. Pásame el atún, las funditas de atún para Le aquí, pongo con la aquí. tijera. Aquí vamos poniendo todo, ¿ven? Ya para yo a mí me gusta mezclar todo. Hay gente que le pone después ponle ahí. Ya le puse yo ¿cómo se llama esto? El cebollín. Esto es una delicia. Para cocinar yo le pongo a todo. ¿Sabes La que verdad- mis sueños era MasterChef Celebrity? Sí, yo sé. It's gonna be fun. Pero cocinas pésimo. Pero ahí está el show. ¿Sabes qué? Hazlo, ojalá lo hagan en Colombia como siempre lo hacen y me llevas y yo te hago te Cacha. entreno. Como Ratatouille, tú No, solo porque te pones. sabes que muchos tenían entrenadores de cocina. Sí, eso dicen que llevan chef. Sí, Carol Chefs me contó que ella tenía profesionales. su La chef para Carol que le tenía ayude. su chef. Claro. Creo que fue la Carol. Ay, no vaya a ser que Pero entiendo que tenía. Vale, porque sale. No me acuerdo. Sí, la Carol me contó. Me parece que era la Carol. Bueno, no sé porque tengo varias amigas No, que pero sí estuvieron me habían en- contado que algunas personas Sí, estuvo llevan también mi querida Helen Quiñones también. la aleboada. La abogada. Si es que te propusieran ir a MasterChef Celebrity. No, nunca te la Amazon no me va a proponer nada. Olvídalo. Esta pregunta es estúpida. Chicos, no se olviden de hablar de Ah, sí. Ah, sí. Hablando de más. Pero eso es Quito. Es lo que está haciendo es publicidad porque quiere que le Ay, llame. ay, ay. Como que no te conocieron. Y yo, Conozco a los míos. mi sueño más grande. Bueno, antes de que todo se vaya por la tangente, yo les contaba que yo sí, mi colegio, porque yo soy del Valle de los Chillos, que también es Quito, gran parte, y es chistoso porque el Valle de los Chillos había esa división. Claro. Sí, es Quito, la gente en cámaras se están haciendo así. No, pues, Sí, es Cantón Quito. Rumiñahui, papito. No, hay una parte que es Cantón Quito. Sí, yo y una sé. parte Ya has que es visto que Cantón la parte que no es Rumiñahui. Cantón Quito nunca está asfaltado. Te juro por Dios. O sea, hay una división en la vía, pero una división que no es, o sea, no es que una calle los divide. O sea, la mitad de la calle es Cantón Sí, Rumiñahui y la literal. mitad de la calle es Pero Cantón sabes que Quito. en mi colegio te Y hacían solo- bullying si eras Cantón Rumiñahui. O sea, literalmente ¿En el serio? chiste es Ay, qué que eras de ridiculez. Rumiñahui y Qué y ridiculez, todos no vivíamos puedo en el creer. lado de Quito. El sueño del oprimido es ser opresor. Pero bueno, la cosa es que el Valle eres un mundo aparte. O sea, yo hasta que no fui a la U y conocí a mis amigos que eran de Quito, Ujú. que se conocían entre los colegios y que ni sé qué. Nosotros éramos un mundo aparte. O sea, era literalmente tú solo te llevabas con los de tu colegio y te llevaban literal de tu casa a la casa de un amigo y así. O sea, no es que tenías vida de ciudad como tal. Y una vez me acuerdo que nos llevaron a un evento en La Carolina y fue la primera vez que vimos al Mejía y al Montúfar. Ujú. Y era un evento de algo de educación ambiental. O sea, no tenía nada que ver con las huelgas. Y de la nada, uno del Mejía saca su bandera del colegio, se trepa a Esos un eran asta unos en la vándalos, cal- los del Mejía. Bueno, son hasta ahora. Se trepa en una de estas astas de bandera y cuelga su bandera del colegio y se arma una pelea heavy. Y solo veíamos piedras lanzándose y la gente de mi colegio todos eran como que...
¿Qué onda? Y solo me acuerdo que el señor de la buseta entró como medio pisando medio mundo para subirnos de la buseta. Y esa fue mi primera experiencia y única, creo, de salir verdaderamente a cómo era Quito. Tú en tu época, A la ¿cómo era protesta social en Quito. literalmente, o sea, como que ese ambiente de que pase algo, de que literal... Es que y no eso estoy es lo que yo romantizando digo. las protestas, No, no, pero no. en serio me parece que al menos había ese sentimiento de había algo que hacer como joven. Siento que No, claro, ahora y que, ya algo no te, hay. y que algo te mueve por un futuro mejor. Literal. O sea, cuando eres joven crees que puedes cambiar el mundo, ¿no? Y muchas veces lo han hecho, o sea, solo piensa Es lo que en, digo, en- ¿qué en la derecho Sorbona de nos- París y exacto. todo, o sea, de la universidad salen un montón de cosas y ahora siento que simplemente ya no hay tal vez ese como que ese entusiasmo de cambiar las cosas, aun cuando la vida en Quito ¿Pero hablas cada de vez tu se vuelve más generación o de las difícil. nuevas generaciones? Desde Basada en la mía, porque en la sí. mía ya no en la mía ya no salías a protestar, ¿cacha? Por nada, creo yo. Yo creo que eso les falta a los jóvenes de ahora, ¿no? Ah, en serio. Ya, Cogen ¿por qué una te ríes, piedra pendeja? y empiezan a practicar desde ahora. No es eso. Es esa pasión de sentir que Sí, puedes cambiar las literal. cosas. Y eso que vivir en Quito ahora es muy complicado. Mucho más que mi... Oye, ¿Cómo yo me cómo iba era de el mi espacio casa. público en tu tiempo? El parque automotor primero era la cuarta parte. En mi adolescencia, en Quito, había más o menos, la población era de 1.200.000 habitantes. El otro día estuve chequeando. 1.200.000. Hoy Allá somos por casi 1800. 4. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? ¿Quién va a comer tartar? No de atún, sino de Es que pendejo. 1 millón creo que no somos hace 10.000 siglos. 1,5 millones. Claro, en los Es 90. pocaso. Sí. Oye, ¿cómo se han reproducido la gente? No Deben de solo eso, tenderles sino a los que la gente dejó el heterosexuales campo y se fue a la ciudad, fuera como de es típico. control. Estás mal, más bien la población está envejeciendo, la población Ya te quiteña. das cuenta que ahora Los somos quiteños ya el no tienen doble. hijos, los jóvenes. Pero eso es por la migración, no solo migración nacional, Sino que la viene de migración las interna. otras provincias. Que ya Pero la gente bueno, no- ¿y eso cómo cambia la perspectiva de el habitar el espacio público? Que sea menos gente. ¿A qué ibas con tu que tu- puedes con llegar tus más rápido a tu destino. O sea, no, ahora, o sea, yo me acuerdo, yo vivo en la vía Cumbayá, ¿no es cierto? O sea, bajando a Cumbayá. O sea, tú no salías de Quito. O sea, Cumbayá era... Yo me acuerdo una vez me robé el auto para ir a ver a una amiga y me decía, por favor, venme a ver, por favor. Yo era la única que manejaba, ¿no? Yo Siempre manejo viviste desde en los 14. Cumbayá, entonces. Sí, o sea, aprendí a manejar a los 14 en las calles de Quito. O sea, Eso era full hasta de mi época. Mi hermano manejaba desde los 13 años y yo me acuerdo que cuando él estaba en tercer curso, que ahora sería como 10º, mi mamá tenía cita médica en Quito. Entonces se iban y mi hermano se roba el carro, nos convence a nosotros, que yo en esa época habría tenido unos 9 años, con un helado y nos llevó a verle amigos uno por uno a la casa y les llevó a la casa de mis papás a hacer una mega fiesta clandestina. Y ahora jamás me imaginaría que mis sobrinas hagan eso y tienen 15 años. Y es como solo, no creo que vayan a hacerlo. Sí, ¿cachas Antes cómo siento que teníamos menos... es que la modernidad y miedo. la expansión de la ciudad y el mayor índice poblacional hace a los jóvenes más aburridos. Pero es que es literal, o sea, siento, y cacha que ahora está de moda full los coffee parties y no beber y cosas así, que está bien de alguna manera que la gente sea más No, saludable, eso pero... sí me parece evolucionar de esa manera súper. Sí, ¿ya? pero le quitaron un poco de... Yo sí estoy medio feliz de que hasta mi generación sí llegó el momento donde tenías un poco menos de conciencia de las cosas y tal vez ahora en Quito sí se ha vuelto un poco más diferente, pero lo que tú dices, manejar desde los 14 años y ibas a Quito desde Cumbayá. Claro, o sea, no, pero salir a Cumbayá era como arriesgarte, como que tienes 14 años, coges el auto de tus papás y te vas al oriente. ¿Cachas? O sea, era una cosa Salir así. de Cumbayá. No, yo vivía en Quito. Ah, tú Cumbayá vivías era en como el Quito. monte, o sea, como ahorita ya te digo, como irte de paseo a la montaña. Ah, te O sea, caché mal. O sea, tú vivías en Quito yo y vivía te en rodeabas Quito. del carro. Hoy e vivo en ibas a- Cumbayá. ¿Por dónde vivías en Quito? Digo, lo que mi vida. Yo vivía por el Canal 4, por donde está el Canal 4, por ahí. Wow. Entonces, imagínate, Toda una cogerle el vida. auto, robarme el auto no era el de mi mamá, el de mi hermana mayor, que ya era universitaria y tenía su carro, un Volkswagen Escarabajo. Ay, un pichirilo. Sí, y me venía hasta acá a verle a mi amiga, pero era con un terror. Todavía no había el túnel, pues el túnel Osvaldo Guayasamín, Claro. no había. Había la vía que se me iba abajo cada rato, entonces, claro, imagínate, o sea, sabía que se iba abajo y tú saliendo y no había nadie, o sea, aquí en la Osvaldo Guayasamín se llama esa vía, ¿no? En la
sí, Osvaldo Vallasamín, o Simón Bolívar también, porque después se vuelve Simón Bolívar. En esa calle no había un alma. Ahora, o sea, te demoras eternidades solamente por la cantidad de carros. Claro. Y me acuerdo que, bueno, después, muchos años después, construyeron el túnel Osvaldo Guayasamín, pero acuérdense que ese túnel iban a ser 2, no 1. Uno de ida y uno de venida. ¿Cómo que iban a ser 2? 2 túneles, hay solo un túnel. Estaba presupuestado 2 túneles en ¿Y el qué gobierno de el general, tu pana, el general... ¿El Paco Moncayo? No, el Paco. Como que yo soy pana del sí, Paco el Paco Moncayo. Moncayo. Digo, Y el pan del presidente Paco era Moncayo. el Lucio Gutiérrez. El Era mi gobierno, pana. o sea, el Estado pagó ese. No era, Yo no me era acuerdo plata cuando se municipal. estrenó el túnel. Y cuando Guayasamín, yo creo. ya era reportera, entonces yo fui y dije, ay, qué bacán, sí, qué lindo. Y el otro túnel no nos alcanzó la plata. Qué raro, ¿no? Qué Y raro. todos fueron como, ay, ya bueno, Sí. chicos, y Yo, nada, ¿cómo? vamos No a alcanzó la tener solo plata. un túnel. ¿Cómo no alcanzó la plata? O sea, no es posible. Hicieron un solo túnel y ahora tenemos el problema que tenemos. La cantidad de autos, ya debemos estar yendo por los casi 600,000 autos que circulan en Quito Lo que a es lo diario. caso porque en Quito solo el 65%, según las últimas estadísticas, de quiteños va mejor dicho, el 65% Usa de el quiteños transporte público. usa transporte público. O sea, todo lo que la ciudad está caotizada es solo con el 35% de la población. Pero José, ¿sabes que los últimos 2 años que han sido crisis económica para los ecuatorianos, gran nivel de desempleo, son los años en donde más autos se han comprado en Quito? Quito sigue comprando Pero debe autos, ser nadie por pone la- un límite y no Pero no es que hacen no más tienes vías. opción. También mira ese transporte público de miércoles que hacen. O sea, Claro, y porque la literal, gente dice, lo primero que hago para cambiar para mejorar mi nivel Para de vida es comprarme un auto y no tener ir un en esa poco menos porquería de transporte público. miedo en mi día a día es comprarme un auto. Oye, en el transporte público, no solo que te roban, no solo que te aplastan, no solo que nunca puedes ir cómodo, sino que también hay abuso sexual. O sea, hay abuso sexual un montón a las niñas, a las jóvenes que van Yo oigo casos de esos todos los santos días. O sea, tenemos un transporte público de miércoles, no solo técnicamente, sino también humanamente. No, pero Es y una además porquería. cuando nos hablan, nos dicen, vamos a hacer movilidad inteligente en Quito, es como, ¿y si empiezan por las paradas? ¿Y si empiezan por no hacer carreras de buses? O sea, yo ¿Cuál no fue sé la en qué última parte. gran obra que tuviste en Quito? O sea, acuérdate Una obra así de- enorme. Sí. Tal vez Comandá, maybe. La Ruta Viva también fue como una gran... Eso que te Obra. dice, o sea, las últimas obras que se hicieron fue con Augusto Barrera. Nunca más hizo. Y no es que tenga algo que ver. Yo le odiaba, él fue la periodista que más duro le di a Augusto Barrera durante su gestión. Y hoy lo extraño. Me parecía un tipo Pero insoportable porque como todo persona demás y también fue 10,000 pésimo veces alcalde en ese peor. entonces. Porque Quito tenía tradición de súper buenos alcaldes. Entonces siempre teníamos la ciudad en orden, siempre estábamos acostumbradas. Y claro, Pero eso era parte de ese sentimiento como de identidad quiteño que tenías, porque yo sí me acuerdo de chiquito que sabías perfectamente quién era el alcalde siendo chiquito. Y yo me acuerdo porque cuando yo era chiquito el alcalde era Paco Moncayo y el man vivía por Conocoto. Y como yo era del Valle, sentías un orgullo de decir el alcalde era del Valle y todos sabíamos que el alcalde vivía en serio? Conocoto. Ay, qué lindo. Ahora hicimos un experimento en un trabajo que tengo de ir a preguntar a la gente quién es el alcalde y puedes creer que la gente no sabe. La gente del metro no sabía quién era el alcalde. no puedo creer. O sea, ese es el nivel de conocimiento que tenemos ahora y creo que eso también refleja el cómo te sientes cada vez menos perteneciente a la ciudad. Y Quito era diferente en ese sentido, no para sonar boomer, pero literalmente yo soy de una generación que si te decían te sientes orgulloso de ser ecuatoriano, lo más probable es que decías que no. O sea, no sé qué es ser ecuatoriano, pero quiteño era quiteño. O Claro, sea, había era una identidad. de las Nos fiestas quitaron de muchas Quito. cosas. Las fiestas de Quito, ojo que yo no soy taurina para nada. No, yo tampoco, pero eran nos otras quitaron esa cosas. identidad, nos quitaron Literal. o sea, la identidad de ser quiteño. ¿Qué haces en las fiestas de Quito? Yo me voy para Guayaquil. Esta vez fuimos juntos a jugar 40 a la casa de Son una de tus buenísimos, amigas, estuvo güey. bueno y ya, o sea, pero ya no es el evento que era antes, o Sí, sea, como qué pena, a mí el me de da verdad, mucha el tristeza. sentimiento. O sea, los jóvenes de tu edad ya no tienen eso. La verdad, ya no tienen. Yo sí lo tenía, yo sí lo ¿Sabes viví. desde dónde es? Yo Desde me que iba. dijeron vivamos las fiestas de paz, se acabó la fiesta. Yo me iba con mis amigas Ya a ayudarlas no a quiero vender ir. ropas y accesorios de las mamás. E incluso se robaban electrodomésticos para comprar la entrada a la Plaza de Toros. En Y serio. no era para ver los toros, porque ninguna
tenía intención de ver los toros, era para estar en la fiesta, ¿me entiendes? Ser parte de. Pero es que por eso yo, obviamente, yo digo, yo estoy mega en contra de de las peleas de toros y todo eso, totalmente en contra, pero pudimos haber mantenido la fiesta de alguna manera. O sea, obviamente las peleas de toros me parece algo estúpidamente arcaico, pero de alguna manera mantener el sentimiento de hay una agenda en fiestas de Quito o algo, porque simplemente ahora es, pues nada, sí. las casas, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vacaciones? ¿Ya estamos? Me quedó espectacular. Ya estamos, dice el desgraciado. Bueno, ya ahorita vamos ya a servir y tú sirve el vino ya que no has hecho nada. Yo durante hice todo el tartar, la verdad me siento muy orgulloso, está delicioso. Muy chiquita. Y la magia de la producción hizo que ya todo esté listo. Magia de la producción, o sea, qué vaguería, Dios mío, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo puedes decir que ya tienes? Bueno, primero vamos a poner el aguacate, que lo pongan como quieran. Oye, no me he tomado un vino hace mucho tiempo. ¿En serio? No, mentira, el sábado tomé vino, pero contigo. Una apuesta por algo del debate presidencial que conduciste. Y ¿Qué apuesta? el de la apuesta era un Dom Periñón. Ah, y nos Y tomamos nos el Dom tomamos Periñón. un Dom Periñón. Juntos, ¿Qué conversando y apostamos? chismeando. Que un video que sacamos después Un de Dom Periñón que me regaló mi ex. un Dom Periñón que te regaló tu ex, literal. Y la apuesta era porque hiciste un comentario después del debate y lo grabaste mientras te desmaquillabas y temas así. Y yo te dije, apostemos a que llegue al 1.000.000 de views en Instagram, lo que es difícil en Instagram. Y tú dijiste como que ya apostemos y llegó, sobrepasó el 1.000.000 de views Sí. en Instagram. Y nos tomamos nuestro Don Periñón chismeando, comiendo. Así que ha sido una mega tradición para nosotros. El comer y hablar de política, de Quito. Sigamos. Pero bueno, tipo 12, 13 años no te llevaban a ver el centro y temas así. Sí, claro. ¿De qué sentías? Creo que el centro... ¿Cómo era? Porque ahora, por ejemplo, el centro es súper turístico, la cuadra de la Plaza Grande. Pero ¿sabes qué? El centro no era lo mismo. La verdad es que el segundo periodo de Paco Moncayo hizo un gran trabajo por el centro. El primero fue patético. El ¿En primero serio? fue patético. El segundo, no sé ni cómo lo ¿Cuántos religieron. periodos tuvo? 2. ¿Solo 2? Ah, para mí Pero fue el alcalde de toda mi segundo- infancia. El segundo, él retiró a los ambulantes de todo el centro. Ya. Él los metió a los centros comerciales del ahorro. Entonces tú caminabas libremente, con seguridad en el centro. Antes puso mucha era seguridad. todo un... Era un mercado libre. Claro. O sea, nunca ha vuelto a Pero lo que que era en la antes, pero sigue García siendo un mercado. Moreno, en el tema donde están ahora los museos y eso también era Claro, mercado todo, libre. todo. ¿En serio? Todo era un mercado libre, era espantoso. Me quedó Total. espectacular el tartán. Gracias. Me encanta, a mí me encanta el pescado así como crudo. Y me da risa que pescado crudo, delicioso. Pollo crudo, muerte segura. Ay, no, te puede dar triquina. No, triquina es la del chancho, ¿no? No, te da como salmonela, Salmonela. tifoidea o alguna cosa así. Pero simplemente me encanta. Mm. Oye, ¿sabes qué? De verdad que bien cocino. De verdad que solo me falta cantar. Ojo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué tal? Pero si les sirvió mi receta, ¿les habrá servido? Bueno, si quieren algún ¿Qué detallito... receta? No es sobre recetas, era para que se sientan compartiendo con nosotros un momento y hablando sobre todo Qué rico. lo que es vivir en esta ciudad. Porque siento que en redes sociales tenemos un montón de contenido y hablamos de un montón de cosas, pero algo de lo que tal vez no hablamos tanto es de en verdad que sí nos une vivir en esta ciudad y vivir en una ciudad que para mí, y lo he dicho, y no porque el programa es literalmente sobre esto, pero es algo que yo siempre lo he dicho, que te he dicho, yo quiero vivir en Quito. Yo quiero vivir en Quito. Y sabes que de hecho a veces me siento medio culpable de decir eso porque tal vez la sociedad en la que vivimos te hace sentir como que tal vez tú no tienes el horizonte lo suficientemente grande. Y algo que me ha pasado un montón a mí cuando recién empecé a redes me decían, es que tu talento es de exportación, deberías apuntarle afuera y decir, sí, creo que todos quisiéramos como tener una oportunidad más grande o lo que sea, pero en verdad no siento eso de que no quiero vivir en Quito. O sea, y yo te he dicho, mi futuro ideal es tener como mi casa base en Quito y poderme movilizar a donde yo quiera, pero en verdad a mí me encanta esta ciudad. Es que si tú te pones a ver, Quito, para mí, es una de las ciudades más lindas de América. O sea, Quito es espectacular, lo tiene todo. El Literal. problema es que, primero, no nos apropiamos de esta ciudad. Hemos tenido unos alcaldes de última, en la última década, yo creo. Hemos tenido unos alcaldes desde Mauricio Rodas hasta el Pavel Muñoz, que han sido patéticos, han sido terribles.
Y no solo que su gestión es mala, sino que ha hecho que nosotros nos sintamos ese orgullo. Que, por ejemplo, yo creo que el metro lo reactivó un poco. Que dices como que, mal o bien, somos la única ciudad del Ecuador. Y de hecho hay capitales que no tienen pero metro. por y nosotros favor, o sea, tenemos ¿cuánto metro. mide el metro? Pero, Un metro. o sea, De es sur a lo norte. que hay, ¿cachai? Es lo que Sí, nos ha no, es tocado lo que hay. acostumbrarnos Pero ¿por a qué que... no tenemos ya una extensión del metro, por ejemplo? ¿Por qué no tenemos Una la cosa- cultura que tenemos dentro del metro de movilidad? Que si tú vas al metro es una cosa espectacular en el sentido de que, por ejemplo, la gente no está escuchando música con el parlante, está con audífonos, o sea, todo se comporta de manera diferente. Pero ¿cómo es posible que no podamos hacer un sistema de transporte público decente afuera del metro? Pero ustedes en casa, coméntenos, ¿qué es eso que podían hacer en Quito que sienten que ahora simplemente ya no pueden? Oye, me encantó. Comí rico, conversación rica y Sí, qué bueno tenerles a ustedes en casa, haberles abierto las puertas de esta experiencia, porque aquí con Gigi existe desde hace años, solo que era... no lo habríamos abierto al público. Exacto, pero están absolutamente bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos la próxima semana con En un Kiki con Gigi. Hola House of Jose. Es hora de un